Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Yaiseris y en este video voy a estar hablando sobre los primeros 5 capítulos del libro titulado El instinto del lenguaje de Steven Pinker. Comenzando por el primer capítulo titulado El instinto para adquirir un arte. Este capítulo comienza reconociendo lo asombroso y natural de la capacidad del lenguaje o hablar. Nuestra increíble capacidad para con solo unos ruiditos poder expresar nuestras ideas y así el que escucha nos comprenda. Nos brinda ejemplos en pro de explicarnos a detalle el tema y entendamos mejor lo grandiosa que es esta capacidad. A ejemplo, nos expresa la mini historia o el pequeño relato del proceso cuando un pulpo macho escoge a un pulpo hembra para aparearse y este se vuelve rayado. Esto lo que nos explica es cómo al contarnos esta historia, ya con estas palabras podemos recordar o podemos hacernos la imagen de un pulpo o acordarnos de un pulpo, sino que el punto de esto es expresarnos algo y que nosotros expresarnos la capacidad de que podemos entender este relato y recordarnos cosas con solo la capacidad del lenguaje. Luego se remonta en la historia natural de la especie humana, diciéndonos que el lenguaje se destaca con uno prominente. Además, menciona que el lenguaje nos conecta y los grandes resultados que se logran utilizando el mismo. Define el lenguaje como un instinto y no como algo que solo aprendemos. Lo define como algo biológico impregnado en nuestro ADN e intenta convencer y cambiar opiniones incorrectas del lector. Nos expresa lo espontáneo y natural de esto, cómo el lenguaje se define como un impulso de nuestro cerebro, una obra maestra, un instinto. El capítulo número 2, titulado Charlatanes, comienza con Pinker hablando hacia la época de los 1900. Nos relata una pequeña historia que escribió Michael, un buscador australiano. A través de esta busca explicarnos que en toda la historia los colonizadores y la humanidad en sí no se ha registrado un pueblo sin algún tipo de lenguaje, expresándonos de nuevo que el lenguaje nunca ha sido una simple invención cultural, sino el producto de un peculiar, maravilloso instinto humano. También nos menciona lo fácil y a la vez complicado del lenguaje, de cómo a veces nos olvidamos de su complejidad y eficacia al utilizarlo. Al igual, Pinker añade que en ocasiones se omiten muchas reglas del lenguaje que sea y no por simple pereza, sino debido a una regla sistemática que cada idioma en parte adquiere por la cultura. Muchos estudios y resultados de estos son plasmados para abundar en el tema y aclararnos a detalle cada punto a defender. Un ejemplo que pusieron en este capítulo, o un ejemplo que se colocó en este capítulo, fue la entrevista realizada por el lingüista William Lagur en una vivienda del barrio negro de Harlem. Esta entrevista se caracteriza por la forma tan peculiar de hablar del entrevistado, que al ser de un barrio negro, pues su forma de hablar era muy diferente y fue lo que se quiso explicar en este capítulo, de cómo la forma de hablar se orienta o cambia respecto a la localización de la persona o el individuo. Capítulo 3, titulado El Metales. Comienza hablando de Newspeak o nueva lengua, de su propósito de no tan solo proveer un medio de expresión para el mundo, sino también hacer que otras formas de pensamiento fueran imposibles de concebir. Se pretendía con esto que una vez adaptado este idioma se apartara de los principios de INSA o socialismo inglés. Habla de muchos tipos de movimientos reformistas tratando de revolucionar el lenguaje. Al igual, menciona cómo nos divide socialmente el espectro de color en palabras por sitios diferentes. Aclara la idea errónea de la idea de que el pensamiento es lo mismo que el lenguaje. Las lenguas indígenas de Norteamérica
han sido hallazgos de antropólogos que han sido importantes figuras intelectuales de este siglo. Habla de las variaciones según la región y de cómo lo asocian con su vida cotidiana para nombrar las cosas según en el lugar donde se encuentran. Se mencionan los estudios encontrados donde se pusieron a prueba versiones de la hipótesis de Word, concluyendo con estos experimentos que el lenguaje influye de algún modo en el pensamiento. Al igual, se hicieron muchos experimentos mostrando cómo el no tener lenguaje hace que se inventen métodos o que se creen métodos para poder comunicar su pensar. Se realizaron estudios como el de los Hopi. Sobre ellos, el antropólogo Malotki demuestra que la lengua Hopi dispone de tiempos verbales, metáforas sobre el tiempo y unidades de tiempo. Capítulo número 4, titulado ¿Cómo funciona el lenguaje? Empieza diciéndonos que la esencia del instinto del lenguaje es que el lenguaje transmite noticias. Nos dice cómo el lenguaje funciona como una eficaz herramienta para comunicar y recibir el mensaje. Luego nos habla de los dos principios. El primero enunciado por el lingüista Fernand, la arbitrariedad del signo, relación convencional que existe entre sonidos y significado. En resumen, las palabras no se parecen al significado. Un ejemplo que nos dan es como la palabra perro no tiene nada que ver o no se parece a lo que es un perro, pero sin embargo la palabra está compuesta por letras y pues es una combinación que no tiene nada que ver con su significado. El segundo, proverbialmente expresado en una frase de Wilhelm van Humboldt, hace un uso infinito de medios finitos. Lo que dice esto es que empleamos un código para traducir combinaciones de ideas o palabras. Un código o conjunto de reglas que se denomina gramática generativa. Luego de eso menciona que el lenguaje consta de un léxico compuesto de palabras y conceptos. Cómo se puede crear un sistema de encadenamiento para combinar palabras y sin embargo, este sistema no es tan eficiente como el de un ser humano. Son incontables las combinaciones que un mortal puede realizar a través del lenguaje. En el cerebro humano, las oraciones no son cadenas, sino árboles. Las palabras se agrupan en sintagmas, del mismo modo que las hojas se unen para formar ramas. La estructura sintáctica es sin duda alguna la materia de lo que está hecho el lenguaje, nos dice Pinker. Capítulo número 5, titulado Palabras, palabras, palabras. Comienza defendiendo la idea de que el mundo de las palabras es igual de atractivo que el de la sintaxis, o incluso más, ya que el hecho mismo de aprender palabras de memoria requiere un virtuoso muy particular. Ejemplo, experimento de wok. El niño se le dice, esto es un wok. Y aquí hay dos. ¿Cómo se llaman estos? Estos dos son, se le pregunta al niño. Lo que indica que las palabras no son mecánicamente recuperadas de un archivo mental. Luego nos menciona las reglas de la morfología de algunas lenguas. Nos dice que esta contiene singular o plural, como en el caso del inglés. En el italiano y el español, cada verbo consta de unas 50 formas y en otras lenguas cambia y se suman aún más. Una regla morfológica puede servir de entrada a otra o a sí misma. Por consiguiente, el número de posibles palabras de una lengua es casi infinito, al igual de número de oraciones. La morfología, al igual que la sintaxis, es un sistema diseñado con un gran ingenio. Las palabras tienen una lógica interna y una delicada anatomía compuesta de morfemas que se acoplan entre sí de distintas maneras. Nos habla de irregularidades morfológicas, verbos, plural y singular, gramática. Todo esto con el punto de expresarnos lo complejo pero sumamente increíble de las palabras y la suma de ellas o combinaciones en oraciones.